Hemos estado hablando de las cualidades, los atributos de Dios a través de el capítulo 34 del libro de Éxodo. Y hoy vamos a ver los dos últimos atributos o las dos últimas características de Dios. Entonces vamos a leer ahí, ve conmigo Éxodo capítulo 34 y vamos a ver el versículo 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dios proclama su nombre, hermano, no para decirnos tanto quién es, sino para revelarnos cómo es. Y la respuesta de Moisés ante esa revelación fue una actitud de adoración, porque la profundidad de nuestra adoración siempre va a ser proporcional a la revelación que tenemos del carácter de Dios. Escúchame, pudimos haber ido a un instituto bíblico, pudimos haber tomado clases de teología o de la Biblia o de lo que quieras, pero eso es solo conocimiento que se queda aquí. El conocimiento no sirve de nada, lo que sirve es la revelación. Si a través de ese conocimiento tú recibes revelación, eso es lo que provoca vida, eso es lo que produce vida en tu vida. El conocimiento, dice Pablo, el conocimiento solamente envanece, el conocimiento solamente te hace orgulloso. Pero lo que importa no es cuánto conoces de Dios, porque hay mucha gente que conoce de Dios mucho y vive muy mal, ¿no? Entonces, no importa cuánto conoces de Dios, lo que importa es cuánto de ese conocimiento que tienes de Dios, poquito o mucho, sea una revelación. Y la revelación no puede venir más que por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos da revelación de la palabra. Cuando Moisés oye lo que Dios está diciendo, cuando Moisés escucha cómo Dios se revela en su carácter a Moisés, Moisés no solamente recibe conocimiento, Moisés recibe revelación, y por eso su actitud es de adoración, porque vuelvo a repetir, porque la profundidad de tu adoración siempre va a ser proporcional a la revelación que tienes del carácter de Dios. Y hemos estado hablando en los domingos pasados o hablamos de 5 atributos o 5 cualidades de Dios. Dijimos que Dios es fuerte, que es el primer atributo que Dios menciona de él mismo, ¿no? Es fuerte, es misericordioso, es piadoso, es tardo para la ira, número 4. Número 5, es grande en misericordia y verdad. Esas 5 ya las vimos, y si no has estado aquí los domingos pasados, puedes ir a YouTube y ahí las puedes encontrar, ahí las puedes escuchar, todo lo que hablamos acerca de estas características. Pero hoy vamos a hablar de las 2 últimas cualidades de Dios reveladas en este pasaje. Y la sexta, hermano, para ya entrar en materia, la sexta es que Dios es perdonador. Parte del carácter o parte de los atributos de Dios es que Él es un Dios perdonador. Y entender o recibir la revelación de que Dios nos perdona, eso transforma nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de enfrentar el pasado y nos lleva a tratar diferente a los demás. Transforma nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de enfrentar el pasado. ¿Por qué? Porque nuestro pasado estuvo lleno de mucha vergüenza y mucho dolor y mucho juicio y mucha condenación porque éramos pecadores, pero Dios nos perdonó.
Y ahora vemos nuestro pasado de una manera totalmente diferente porque ha sido justificado, ha sido perdonado, ha sido lavado en la sangre de Cristo. Y las cosas que hicimos en el pasado ya no las podemos solucionar. Hay muchas de esas cosas que no tienen solución. Y Dios tampoco las puede solucionar. Porque ya lo pasado, decía nuestro hermano José José, ya lo pasado, pasado, ¿verdad? ¿Quién puede solucionar el pasado? No, hermano, es que yo la regué, hubiera visto hace 20 años, ¿verdad? Lo que yo hice, me avergüenzo, me da pena, me da tristeza lo que yo hice. Sí, ya nadie lo puede arreglar. Ni Dios lo puede arreglar. Porque Dios no te puede mandar al pasado para que arregles el pasado. Entonces, como ni Dios puede arreglar tu pasado, lo que Dios hace mejor es perdonarlo y olvidarlo. Y dice Miqueas, y lo sepulta en lo profundo del mar. Y no se acuerda más de tus rebeliones, de tus iniquidades, de tus pecados y de tus maldades. Y eso me da una nueva perspectiva. Saber que Dios me perdona me lleva a yo perdonar a los demás. Que Dios sea un Dios perdonador, hermano, me da esperanza. Porque escúchame, esto es muy importante. Porque si Dios no me perdonara, yo quedaría y tú quedarías también en eterna condenación y bajo juicio eterno. Imagínate que Dios no nos pudiera perdonar, que no fuera parte de su esencia, que no fuera parte de su corazón, que Dios no nos perdonara por más cosas que tú hicieras, o por más cosas que tú dieras, o por más esfuerzo que hicieras, Dios no te pudiera perdonar. Escúchame, eso sería terrible porque quedaríamos bajo eterna condenación, bajo juicio eterno para siempre, hermano. Separados de su presencia para siempre, sin esperanza, sin paz, con culpa permanente, porque nunca podríamos alcanzar el perdón. Y no podríamos entonces tampoco tener ninguna intimidad, no podríamos tener ninguna relación con Dios. Quedaríamos solo bajo su justicia, escucha, solo bajo su justicia, sin ninguna esperanza de misericordia. ¿Cuántos les gustaría eso? A nadie. Que Dios sea perdonador nos trae verdadera libertad. Fíjate, la frase en Éxodo capítulo 34, versículo 7, donde dice que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, yo la leí en la Biblia textual. Ahí en la Biblia textual no dice perdona, allí dice carga. Dice, Dios carga con la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y esa palabra cargar, en lugar de perdonar, cargar, es una imagen muy poderosa que apunta proféticamente a Cristo, porque la Biblia dice que Jesús cargó sobre él, Dios el Padre cargó sobre el Hijo todo el juicio que debía caer sobre ti y sobre mí. Ve conmigo, Isaías capítulo 53, por favor, búscalo. Isaías profetizó 700 años antes de Jesús y profetizó exactamente lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Y dice, versículo 4, ciertamente, dice ahí Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjate las palabras, hermanos. Sufrió, herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros, dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Escucha lo que viene, dice, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Jehová el Padre cargó sobre el Hijo en la cruz
el pecado de todos nosotros. Ahí en el Calvario, hermano, Él llevó tus enfermedades, ahí en el Calvario Él llevó tus dolores. Escucha, y no solamente enfermedades y dolores físicos, también enfermedades y dolores sentimentales, emocionales, mentales. Todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolor fue llevado en la cruz, fue cargado en la cruz. Tus dolores y tus enfermedades fueron puestos en Jesús cuando Él estaba muriendo en la cruz. Él los cargó. Fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, fue castigado para que tú y yo pudiéramos recibir paz en todos los sentidos, paz emocional, paz física, paz mental, paz del corazón. Todo eso se logró cuando Jesús cargó nuestros pecados en la cruz. Quitó de nosotros la carga del pecado y la carga de la enfermedad y nos dio libertad, nos dio paz, nos dio gozo, nos dio sanidad y nos dio salvación. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios sea un Dios perdonador, hermano, me enseña el valor de la gracia. Ve conmigo, Colosenses en el capítulo 2. Versículo 13 y 15, o 13 al 15, dice, y a ustedes, porque Pablo judío le está hablando a los colosenses gentiles, ¿no? Y por eso dice ustedes, dice, y a ustedes los gentiles, ¿verdad? Idólatras, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles, ¿cuántos pecados, hermano? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Fíjate, ahora ya no habla de ustedes, ahora ya se incluye Pablo como judío. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque tanto ustedes gentiles como nosotros judíos teníamos un acta de decretos levantada en contra de nuestras vidas. Dice, versículo 14, anulando esa acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que Dios sea un Dios perdonador logra que su sacrificio anule el acta de decretos que había contra nosotros. Tú dices, a ver hermano, ¿cuál acta de decretos? Era un acta de decreto que Satanás había levantado en contra tuya. Y era un acta de decreto que Satanás tenía desde el día que tú tuviste uso de razón entre lo bueno y lo malo. Desde el día que tú pudiste escoger lo bueno de lo malo y escogiste hacer lo malo. ¿Qué edad tenías? No lo sé. Algunos tenían 5 años, algunos tenían 6, algunos tenían 8, no lo sé. No sé cuándo tú, yo lo digo así, ¿verdad? Perdiste la inocencia. ¿Cuándo es que un niño pierde su inocencia? Cuando un niño sabe que esto es bueno, esto es malo, y yo elijo lo malo. Elijo hacer lo que sé que no es correcto hacer. En ese momento el niño ha perdido ya la inocencia. Y eso varía. No hay una edad. No es a los 5 años, 6 meses, 4 días, 3 horas. Todo niño pierde, ¿no? O sea, depende de en qué circunstancias vive el niño, depende qué familia tiene el niño, depende qué ha visto el niño. Hay niños que a los 3 años ya, no, una bala, ¿verdad? 3 años, ay, este niño 3 años ya fue y ya vino. Y hay niños que a los 8 años, inocentes. ¿De qué depende, hermano? Pues depende de muchísimas cosas. Pero escúchame, desde el momento en que tú supiste discernir entre lo bueno y lo malo y escogiste hacer lo malo, desde ese momento se levantó un acta en contra tuya. Satanás comenzó a escribir. Día 1, 14 de febrero de 1979. El niño Daniel Carrillo hizo ta, 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 ta. 15 de febrero de 1979, 4 horas, el niño Daniel Carrillo pensó, ta, 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 habló, ta, 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 hizo, fue. Y así hasta, bueno, yo me convertí a los 18 años, ¿verdad? No, 16 años.
Entonces, hasta mis 16 años, el diablo llevaba ya un acta de decreto contraria en contra mía, que, hermano, era un papel higiénico, o sea, era un rollo increíble de pecado tras pecado, de falta tras falta, de maldad tras maldad, de iniquidad tras iniquidad, todas las leyes rotas delante de Dios. Señor, Daniel Carrillo es acusado de haber roto regla 1, regla 2, regla 3, regla 6, regla 10, regla 20. Él ha violado tus principios, Él ha violado tus mandamientos, Él ha violado tus ordenanzas. Y Daniel Carrillo merece el infierno. Daniel Carrillo merece la muerte eterna. Y Dios lo sabía, hermano. Escúchame. Pero entonces Cristo viene a morir a la cruz del Calvario. Y esa acta, dice ahí, no lo estoy diciendo Dios, dice Colosenses, esa acta que había en contra mía, Jesús la clava en la cruz del Calvario y dice, ahora esto no tiene más poder, no tiene más autoridad sobre Daniel. El juicio que Daniel merecía, el juicio que Daniel iba a recibir, ahora se cambia en misericordia y en perdón. Y todos esos pecados quedan lavados, quedan limpiados, quedan borrados por la sangre de Cristo Jesús. Anuló el acta de decretos que había contra nosotros y dice, despojó y triunfó sobre el enemigo que era el que nos condenaba, que era el que nos acusaba. Y tú y yo estábamos aprisionados y encadenados a nuestros pecados, hermano. Pero a través de la sangre de Cristo Jesús recibimos libertad y recibimos verdadera vida y vida en abundancia. Dios en la cruz del Calvario quitó las cargas del pecado, quitó las cargas de la condenación, del temor, de la enfermedad. De modo, dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, ¿cuántas, hermano? Todas son hechas nuevas. Dios no nos perdona porque ignore nuestro pecado. Dios nos perdona porque Jesús pagó un precio muy, muy, muy alto. Cristo tuvo que morir en la cruz para que tú y yo fuéramos reconciliados con Dios. La salvación y el perdón le costaron a Jesús toda su sangre. Cada gota derramada en la cruz del Calvario fue el costo sacrificial que tú y yo obtuvimos por ser perdonados, por ser limpiados, por ser transformados en hijos de Dios. Entonces, que Dios sea un Dios que perdona, produce amor y produce gratitud profunda en nuestras vidas, porque somos conscientes del valor y del precio que Él pagó. Que Dios sea un Dios que perdona nos debe llevar a perdonar a otros. Es nuestro deber perdonar. A mí me encanta la parábola que Jesús cuenta sobre los dos deudores en Mateo capítulo 18. Le pregunta Pedro a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Porque los fariseos decían que solamente 4 veces tenías que perdonar. Y Pedro se levanta el cuello y dice, hasta 7. Y Pedro esperaba que Jesús le dijera, wow, Pedrito, eres mejor que los fariseos, aumentaste 2. 3 más bien, ¿no? Yo lo estaba probando nada más. Yo sabía que eran 3, pero lo estaba probando, ¿verdad? Wow, Pedrito, eres ese Pedro. Y Pedro quería que, ya ven, aprendan. No 4, 7. Pero Jesús le dice, no, Pedro, no 7. 70 veces 7. 7 elevado a la 70ª potencia. 7 por 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 7, 70 veces. El resultado, hermano, N veces. N veces tú y yo tenemos que perdonar a nuestro hermano que nos ofende y a quien nos lastima. Y entonces Jesús dice, mira Pedrito, como no lo entiendes, te voy a contar una historia. Había un hombre que le debía a un rey y el rey quiso hacer cuentas con ese hombre y le dijo, págame lo que me debes. Y el hombre le dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el rey no quiso tener de él paciencia, tuvo de él misericordia.
y le perdonó y le soltó. Porque escúchame, porque el rey le dijo, voy a venderte a ti y voy a vender a tu esposa y voy a vender a tus hijos y voy a vender lo poquito que tienes para que se me pague algo de la deuda. Y este hombre se postró delante del rey, le dijo, no, señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el rey dijo, no, no voy a tener paciencia contigo, voy a tener algo mejor que paciencia, voy a tener misericordia de ti. Y le soltó y le perdonó. Y dice, si tú lees Mateo capítulo 18, dice que saliendo, no dice que pasaron los años y este hombre se volvió viejito, 80 años, ya no se acordaba. No, 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 saliendo de la presencia del rey, se encontró a uno de sus consiervos que le debía menos que lo que le debía al rey. Y lo agarró del cuello y le dijo, págame lo que me debes. Lo agarró del cuello porque ahí dice que lo ahogaba. Lo agarró del cuello y le dijo, págame lo que me debes. Y este hombre se postró y le dijo las mismas palabras que él le había dicho al rey. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y si tú vas a Mateo capítulo 18, ahí no dice que él no pudo, ahí dice que él no quiso. Y no quiso, le dijo, no, no quiero. Conmigo acaban de tener misericordia, pero yo contigo no voy a tener misericordia, yo contigo voy a tener juicio. Es justo que me pagues lo que me debes. Y entonces dice que lo mandó a la cárcel y que sus consiervos vieron lo que estaba pasando y se entristecieron mucho y fueron y refirieron al rey lo que había pasado. Le dijeron, al que tú le perdonaste toda esa deuda, él no pudo perdonar una deuda mínima a otro de nuestros consiervos. Y entonces el rey lo mandó llamar. Escucha, y le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener también misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahora, pregunto, ¿eso era justo, hermanos? ¿Era justo que él tuviera misericordia de su consiervo como el rey había tenido misericordia de él? ¿Era justo eso? Sí, era justo, totalmente. Oye, me acaban de perdonar una gran deuda. ¿Cómo no te voy a perdonar yo a ti? Claro que sí. Y luego el final es lo importante porque dice Jesús, dice que lo echó a la cárcel, ¿verdad? Dijo, pues se fue a la cárcel y se fue junto con el otro que le debía. Y dice Jesús, así hará mi Padre Celestial a todos ustedes si no perdonan de todo corazón a su hermano sus ofensas. Wow. Escúchame, hermano, tenemos un deber, el deber de perdonar, así como Dios nos perdonó a nosotros. Tenemos el deber de tener misericordia, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros. No, hermano, pero es que no es justo, es que no se vale. Es que ¿dónde queda mi dignidad? ¿Dónde quedó la dignidad de Jesús? En la cruz del Calvario. Tú tienes que perdonar, tú tienes que pasar por alto la ofensa, tú tienes que ser o tener misericordia. Porque cuando tú y yo recibimos la revelación de Dios, esa revelación de Dios nos debe llevar a ser a la imagen y a crecer al nivel o a la estatura de Dios. Obviamente nunca vamos a poder llegar a esa altura, ¿verdad? Jamás, nunca en la vida, pero tú y yo, nuestro gol, nuestro propósito es perdonar así como Dios me perdonó, tener misericordia así como Dios tuvo misericordia, ser paciente así como Dios ha sido paciente conmigo. Eso es difícil, hermano. Por eso es parte de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? O del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, porque el único que lo puede producir es el Espíritu Santo en nosotros. Por eso nos tenemos que rendir siempre, todos los días a la presencia del Espíritu Santo. Y le tenemos que decir, Señor, aquí estoy. Dame el fruto, dame amor, dame gozo, dame paz, dame paciencia, dame misericordia. Ayúdame a perdonar. Yo no puedo perdonar, pero si tú estás conmigo, si tú me das el poder y la autoridad, yo puedo perdonar, yo puedo pasar por alto la ofensa. Número 7, séptima característica. Dios es justo.
Escucha, la sexta es Dios es perdonador, pero la séptima es Dios es justo. Regresa conmigo allí a Éxodo capítulo 34, por favor. Y vamos a leer solamente el versículo 7. Éxodo 34, 7. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, allí no dice que Dios sea justo, no, pero el pasaje lo da a entender. Escucha, dice que Dios perdona, pero si la persona no se arrepiente, si la persona no está consciente de las leyes que ha violado delante de Dios y que necesita ser perdonado, si la persona dice, yo no me arrepiento de nada, bueno, pues a esa persona que no entiende que debe arrepentirse, esa persona que no entiende que Jesús vino a morir por él en la cruz del Calvario, la Biblia dice que entonces Dios, que es justo, de ningún modo tendrá por inocente su maldad, que va a visitar la iniquidad de esa persona, y no solamente sobre esa persona, sino también sobre sus hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Que Dios sea justo. ¿Qué significa? Significa que Dios siempre hace lo correcto, siempre actúa rectamente. Dios nunca se equivoca, Dios nunca hace injusticia, Dios nunca actúa por impulso. Nunca acusa falsamente, ni tampoco favorece injustamente. Su misericordia no elimina su justicia y su justicia no elimina su misericordia. Y el pasaje aquí de Éxodo nos muestra un balance tremendo entre su misericordia y su justicia. En su misericordia, Él puede y Él quiere perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero si no hay arrepentimiento, entonces a Dios no le queda de otra más que aplicar su justicia. Y Dios no quiere que el hombre muera sin Cristo. Dios no quiere que el hombre muera y esté perdido por toda la eternidad. Eso no es lo que Dios desea. Ese no es el corazón de Dios. Dios quiere y Dios busca el arrepentimiento del hombre. Pero si el hombre no se quiere arrepentir, entonces Dios dice, bueno, pues tú no te quieres arrepentir, es tu decisión, no me queda más que aplicar justicia sobre tu vida. Dios no es injusto al castigar, pero tampoco es irresponsable al perdonar. Dios es amor, amén, sí, claro, pero también es santo y también es justo. Y Él no puede ignorar o pasar por alto el pecado. Él lo debe, Él lo tiene que juzgar, porque si no lo juzgara, no sería un Dios justo. Y yo les decía hace rato, y Dios tiene un balance increíble entre justicia y misericordia. Pero si Dios ignorara el pecado y nunca lo juzgara, dejaría de ser justo y el pecado debe ser castigado. Por eso Cristo tomó nuestro lugar. Porque Dios dijo, ¿cómo resuelvo la paradoja? El hombre tiene que ir al infierno porque el hombre ha pecado, pero yo lo quiero perdonar. Lo tengo que juzgar porque no puedo pasar por alto sus faltas, sus fallas, sus maldades. Pero yo lo quiero perdonar. Entonces, tengo una idea, dijo Dios. Yo mismo voy y muero por el hombre. Yo mismo voy y me expongo al sacrificio por amor a todo ser humano. Y entonces yo los puedo perdonar, no en la santidad y no en la perfección del ser humano, porque nunca va a poder llegar a ser perfecto ni santo. Los voy a perdonar en mi santidad y en mi perfección, en mi justicia, en mi sacrificio. Que Dios sea justo, hermano, me da descanso. Fíjate, ve conmigo, busca Génesis, capítulo 18. Te voy a poner un ejemplo. No vamos a leer toda la historia, es cuando Dios está o va a destruir Sodoma y Gomorra, pero dice ahí en Génesis capítulo 18, está hablando con Abraham
Y Abraham le dice ahí en el versículo 25, dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y luego fíjate lo que dice Abraham, el juez de toda la tierra pregunta, ¿no ha de hacer lo que es justo? O sea, Abraham está intercediendo por Sodoma y le hace esa pregunta a Dios. Y como respuesta, Dios le dice, ok, voy a hacer lo justo. Muéstrame a 45 personas justas dentro de Sodoma y de Gomorra. Y por esas 45 personas no lo voy a destruir. Y entonces Abraham se pone a pensar, dice, híjoles, a lo mejor no hay 45 personas. Y va bajando la norma y Dios la va bajando con él. Y Dios termina diciéndole, ok, preséntame 10. Ya no hablemos de 45, hablemos de 10. Y Abraham se da cuenta que no había ni 10. Que Sodoma y Gomorra, hermano, era una ciudad tremendamente en pecado y que ninguno de sus habitantes estaba dispuesto a pedir perdón, a regresar a Dios y a clamar por misericordia, como por ejemplo el pueblo de Nínive, que Jonás se la pasó predicando por todas las calles, y no se arrepienten, va a venir el juicio de Dios. Y cuando lo oyó el rey, y cuando lo oyeron los súbditos, y cuando lo oyó toda la gente de Nínive, que eran paganos, que no eran judíos, escúchame, se arrepintieron, ayunaron por 3 días, hasta los animales ayunaron. Y entonces Dios le dice a Jonás, ya vi a este pueblo de Nínive, yo los voy a perdonar. Iba a aplicar mi justicia, pero ahora voy a aplicar mi misericordia, porque veo que quieren, veo que necesitan, veo que desean arrepentirse. Y Jonás se enoja. Y Jonás dice, ¿cómo es posible? Yo sabía desde antes de partir para Nínive que tú eras un Dios lento para la ira y lleno de misericordia y que los ibas a perdonar si se arrepentían. Y por eso no quería venir, porque yo lo que quería era juicio. Yo lo que quería era que los castigaras y que cayera fuego del cielo y que los consumiera. Pero escúchame, pero ese no era el caso en Sodoma y en Gomorra. En Sodoma y en Gomorra no había ni siquiera 10 justos. El único justo, y yo digo que el único justo entre comillas era Lot, hermano, porque ni tan justo, ¿eh? O sea, era justo solo porque Dios lo veía con mucha misericordia. Pero Lot, perdón, estaba totalmente contaminado con la actitud de los sodomitas y los de Gomorra también, ¿no? ¿Qué significa eso, hermano? Significa que aunque no entendamos muchas cosas que a nosotros nos pueden parecer injustas de Dios, descansamos en que Dios jamás va a hacer algo injusto. El hombre puede decir, es que esto es injusto, Dios hace esto y es injusticia. Y tú y yo podemos decir, no, Dios no puede hacer injusticias, Dios no hace nada injusto. A ti y a mí nos puede parecer una injusticia, pero seguramente es justo delante de Dios que Él haga lo que Él está haciendo. Dios no destruyó Sodoma precipitadamente, hermano. La Biblia dice que primero descendió, observó, habló con Abraham, fue paciente. ¿Por qué? Porque aún en el juicio Dios es justo, Dios es paciente y Dios es misericordioso. Y decíamos la semana pasada, y nos habla, y nos habla, y nos habla, y nos habla. Todo el tiempo te está diciendo, no, por allí no, vas mal, la vas a regar, por allí no vayas, mira, entiende, abre los ojos, por favor. El problema es que tú y yo nos entercamos y nos subimos a nuestro macho y decimos, no, claro que sí, es por aquí, ¿verdad? Y Dios dice, no, y te manda una burra para que te hable, ¿verdad? Y te pegue contra la pared. Y tú le pegas a la burra y le dices, ¿qué te pasa, verdad? ¿Por qué me pegas contra la pared? Y la burra tiene que hablarte y decirte, pues, ¿qué no ves el angelote que está aquí enfrente de nosotros? Dios te habla. Dios te habla a través de la palabra, Dios te habla a través de sueños, Dios te habla a través de visiones, Dios te habla a través de pastores, Dios te habla a través de predicaciones, Dios te habla a través aún de gente pagana. Ustedes conocieron al hermano Gustavo, ¿se acuerdan? El hermano Gustavo Figueroa vino a predicar alguna vez aquí, él ya murió. Él era guatemalteco,
era hondureño más bien, vivía en Guatemala y iba hacia Estados Unidos y iba hacia California. Yo les he contado esta historia, ¿no? Iba hacia California porque un amigo suyo que era de California, guatemalteco también, lo había invitado a estar allá en California y ser pastor con él en California. Y él dijo, sí, voy. Y entonces el hermano que vivía en California, que era guatemalteco, fue por él a Guatemala, cruzaron México, pasaron por Monterrey en el tiempo que yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico allí y estuvo ahí 2 semanas. Esas 2 semanas, este pastor de California y el hermano Gustavo nos dieron clases y el pastor de Monterrey le dijo, quédate, quédate y sigue dando clases, quédate como maestro del instituto o como parte de los maestros del instituto. Y él dijo, no, mi plan es ir a California, mi plan es ser pastor con este hermano, con este amigo mío, ¿verdad? Allá en California. Y iban a cruzar por Laredo, iban a irse todo el lado americano hasta California. Y venían en carro. Y entonces dice que el pastor de Monterrey le dijo, está bien, si ya son tus planes, si ya oraste, sí, ya oré, y Dios te dijo que sí, sí, ya me dijo que sí. Pues entonces vete. Entonces el hermano se fue y cuando llegaron a la frontera, en la frontera se encontraron a un, ¿cómo se dice esto? No sé, policía de la frontera, ¿no? La migra, sí, un fulano de la migra, ¿verdad? Que le dijo, usted no puede pasar. Oiga, pero ¿por qué? Usted no puede pasar. Pero ahí están mis papeles y ahí está mi pasaporte, todo está en regla. Este hombre me está invitando, ahí está la invitación, él va a pagar mis gastos, yo voy a ser pastor, soy pastor. No me importa que sea, usted no va a pasar. Y entonces se regresaron a Laredo y entonces ahí en Laredo estaban los dos tristes y dijo, no te preocupes, vamos a esperar a que se cambie la guardia. Es más, no vamos a esperar a que se cambie la guardia, vámonos a otra, a otro puente, ¿no? A otra puerta. Y por ahí pasamos, nada más hay que esperar que hagan cambio de guardia. Y esperaron y llegó la hora y se fueron a otro lugar y llegaron a ese lugar y allí estaba, hermano, el mismo guardia estaba ahí y el hermano Gustavo lo vio y dijo, no puede ser, no puede ser, la burra hablando. Y entonces dice que llegaron y que le dijo, el tipo agarró los papeles y dijo, ah, yo te conozco. ¿No eras tú el que quería pasar hace 4 horas por el otro lado? Dijo, ya te dije que no. Escúchame, y le dice, ya te dije que este no es tu lugar está allá. Y le señala hacia México, hacia Monterrey. Y entonces el hermano dice, ¿sabes qué? Me voy a quedar. Y le dice el pastor, no, vamos a quedarnos aquí en Laredo, vamos a dormirnos en Laredo y mañana intentamos de nuevo. Y dijo, no, cuando estábamos en Monterrey, Dios me habló y Dios me dijo que ese era el lugar donde tenía que estar, pero yo no quise hacer caso. Pero ahorita me acaba de hablar a través de este impío, incircunciso, malvado, desgraciado. y ya entendí, ¿verdad? Me acaba de hablar a través de la burra y ya entendí, me voy a quedar. Y dijo, bueno, está bien, si tú quieres. Entonces ya el amigo se fue a California, él se quedó en Monterrey y fue mi maestro como por espacio de un año, año y medio. Escúchame, hermano, Dios nos habla. Leímos la cita, ¿te acuerdas? Los domingos pasados leímos la cita de Job que dice, Dios le habla al hombre de una y de otra manera, pero el hombre no entiende. Porque así somos, nos montamos en nuestro macho. No sé por qué estoy diciendo esto, a alguien Dios le está hablando aquí esta mañana, ¿verdad? Porque Dios en medio de su juicio es misericordioso. Dios no se goza, hermano, en darte. Dios no se goza en que tú tengas problemas por tu misma testarudez. Dios no se goza en, Dios no dice, éndele, le fue mal, qué bueno, para que se le quite. Dios no es así, hermano. Escúchame, Dios te habla y te dice, no, no, por favor, detente, no, interrumpe tu camino, se para enfrente de ti, hace todo lo posible porque tú te detengas. Y cuando no te detienes, Dios dice, está bien, embárrate contra la pared entonces. Date el trancazo que te tienes que dar, porque solamente de esa manera vas a reaccionar. Y nos hemos dado unos tú y yo, bien buenos, ¿verdad que sí, hermano? Pero solamente así aprendemos. Y escúchame, ya hay gente que ni así aprende, ¿verdad? Se vuelve a dar o tropezamos 2 o 3 veces con la misma piedra, ¿sí o no, hermano?
Que Dios sea justo me da seguridad. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 3. Ve conmigo ahí, por favor. Y fíjate el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. A Jesús Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios es perfectamente equilibrado. Yo te decía hace rato, un tremendo balance entre su justicia y su misericordia. Nosotros siempre nos vamos a inclinar hacia los dos extremos, o demasiado juicio sin misericordia, o demasiada misericordia sin juicio. Pero la cruz demuestra que Dios es tan misericordioso que puede salvarnos, pero tan justo que el pecado tuvo que ser castigado en Cristo Jesús. Por eso el Salmo capítulo 85, verso 10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde se encontró la misericordia y la verdad? ¿Dónde se besó la justicia y la paz? En la cruz, hermano. En la cruz era justo que Dios, el Señor, muriera por causa de tus pecados, pero era justo que Dios te perdonara a causa de su sacrificio. Y cuando tú aceptas eso, Dios entonces nos perdona, nos limpia, nos lava. Hechos capítulo 17, 30 al 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, porque es bueno, porque le gusta perdonar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, porque es justo, en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Pero antes de que llegue ese día, manda a todos los hombres que se arrepientan, porque Él es un Dios perdonador, pero también es un Dios de justicia. Que se arrepientan. Y dice, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Cristo Jesús, a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Va a venir un juicio a esta tierra, va a venir un juicio a este mundo, hermano. Y Pedro dice, y algunos dicen, ¿dónde está su venida? Lo hemos esperado por años, que va a venir, que va a venir, que va a venir, que va a venir. Nunca viene. Y dice Pedro, pero no saben, ignoran que lo que pasa es que Dios es un Dios misericordioso, que está alargando su venida porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque escúchame, porque ese día de juicio para esta tierra, hermano, no va a ser nada agradable. No va a ser algo que el mundo va a disfrutar. Dice que la gente se va a esconder en las peñas de los montes y en las cuevas. Y dice que mucha gente ni aún allí se va a arrepentir de sus pecados. Pero antes de que llegue ese día, tú y yo necesitamos predicar el evangelio porque allí está la misericordia de Dios. Va a llegar un día de juicio, pero antes de ese juicio, Dios, que le gusta perdonar, está buscando tu arrepentimiento. Al final el pecado va a tener que ser juzgado, hermano, y podemos presentarnos delante de Él, o bajo su misericordia, o bajo su justicia. El día que tú y yo muramos, nos vamos a presentar o bajo su misericordia, o bajo su justicia. ¿Por qué bajo su misericordia? Si aceptamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué bajo su justicia? Si no lo aceptamos y si decidimos no arrepentirnos, entonces su justicia va a caer sobre nosotros, así como cayó sobre la cruz del Calvario. Por eso debemos buscar el arrepentimiento constantemente. Por eso yo debo entender que no puedo jugar con el pecado. No podemos vivir en rebeldía, no podemos abusar de su gracia. Nuestra vida espiritual, hermano, es algo serio. Cristianismo no es un juego. Cristianismo no es una religión. Va de por medio la eternidad. Cuando Dios proclamó su nombre delante de Moisés, no solamente estaba revelando atributos divinos, estaba revelando su corazón. No solo para que le conozcamos, sino para ser transformados a su imagen, hermano. Moisés descubrió
que Dios es fuerte, pero también descubrió que Dios es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, un Dios que perdona y un Dios que es justo. Y entonces su respuesta es adorarle. Porque la verdadera revelación de su carácter siempre va a producir en nosotros adoración, temor, humildad y transformación. Si yo lo veo solo como juez, voy a vivir con temor y condenación toda mi vida. Si lo veo solo a través de su misericordia, voy a tomar el pecado a la ligera. Pero debo verlo en la plenitud de su carácter, entendiendo que Él es santo, justo y lleno de misericordia y de amor. Entonces, voy a vivir agradecido, libre, pero dependiendo del Espíritu Santo, con temor de Dios, buscando la santidad en mi vida, sabiendo que todo su perdón y toda su justicia alcanzan su máxima expresión en la cruz del Calvario, porque allí fue satisfecha su justicia y ahí fue derramada su misericordia. Allí fue donde mi castigo fue perdonado, castigado, y donde yo soy y alcanzo misericordia y perdón. Y celebrar la Santa Cena esta tarde, hermano, nos debe llevar a reflexionar entre el derramamiento de su sangre y su carne partida para darme a mí salvación, sanidad, paz, gozo, libertad, vida eterna. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y si tienes algo por lo cual pedirle perdón a Dios hoy, pídele perdón. Si necesitas que Dios perdone algo en tu vida, esta mañana dile, Señor, perdóname. Antes de tomar estos elementos, antes de tomar el jugo de uva y el pan, yo te pido que me perdones. Te pido que me limpies. Te pido que sanes mi corazón, Señor. Entiendo tu misericordia y entiendo tu amor, pero también entiendo tu justicia y tu santidad. Dile al Señor ahí donde estás, Padre, yo te doy gracias por la revelación de tu carácter, porque eres un Dios de misericordia, un Dios fuerte, un Dios piadoso, un Dios tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, un Dios que perdona y un Dios que es justo.